Oscar, aparte de lo que ha señalado en el primer segmento de la entrevista, a finales del mes, a finales del trimestre, se plantea el tema de la OEA y los resultados de la reunión que hubo en Washington. ¿De qué manera incide ese fenómeno? Bueno, en estudios que hicimos el año pasado, en circunstancias similares, donde se anunciaba la amenaza de la intervención o de la aplicación de la Carta Democrática de la OEA, los estudios revelaban un rechazo significativo. Cerca del 60% de los venezolanos rechazaba la OEA, rechazaba la institución. Un porcentaje similar rechazaba o tenía una opinión desfavorable de los Estados Unidos. Más del 80% o cerca del 80% rechaza la intervención o la injerencia internacional en nuestros asuntos. Y más del 90% o alrededor del 90% rechaza una eventual intervención militar. De la misma manera, más del 80% de los venezolanos respalda el diálogo. 66% considera que el diálogo entre el gobierno y la oposición es muy importante para resolver nuestros problemas. Así como le decía antes, que los venezolanos andan buscando un líder amoroso, con carácter, que resuelva, que venga de abajo pero que haya triunfado, también andan buscando un líder conciliador. Por eso el inmenso respaldo que hay a la mesa de diálogo, a la agenda de diálogo entre el gobierno y la oposición, y fundamentalmente entre el gobierno y el sector privado. Según las opiniones que he recogido, los análisis que hace, el episodio de la OEA significa que se impuso el gobierno, la política del gobierno, y la oposición, ¿cómo queda en esa situación? La oposición está, como le decía al principio, está ausente del debate nacional, está ausente de la agenda de problemas y soluciones. La oposición prácticamente desapareció del debate público. Por eso la caída en las preferencias, en la popularidad y la caída en el respaldo a sus líderes, ¿no? Que yo creo que esto es clave. Además, la injerencia de la OEA o la pretensión de intervenir por parte de la OEA en nuestros asuntos nacionales ocasiona un gran rechazo, pero también cohesiona al chavismo alrededor de banderas fundamentales asociadas a la soberanía, a la independencia, al antiimperialismo, que si bien no están directamente conectados con la situación económica que hoy es la principal prioridad de los venezolanos, son temas que te permiten politizar, repolitizar, cohesionar e incluso señalar a un culpable que interviene también en el agravamiento de los problemas económicos. O sea, desde el punto de vista político es fundamental. ¿Tú crees que la estrategia del sector de la oposición de internacionalizar la política y condicionarla a los factores externos y no a los factores internos es acertada o desacertada? Desacertada. Repito, la gran demanda de los venezolanos, es por soluciones, por hechos que resuelvan el problema del desabastecimiento, la inflación y la inseguridad. Esa es la gran demanda, la demanda fundamental de los venezolanos. Cualquier discurso desconectado que obvie, que ignore, que desprecie esa realidad, esa demanda, esa expectativa de los venezolanos, queda fuera del foco de la opinión pública. Es un error tremendo, levantar las banderas internacionales, en este caso por parte de la oposición, las banderas de la OEA, de la intervención internacional, de la injerencia internacional, porque además de ser viable, de ser inviable, de ocasionar un rechazo mayoritario, tampoco se conectan con la agenda de los venezolanos, con los problemas de los venezolanos. Los venezolanos andan buscando líderes y alternativas que le den respuestas a sus problemas, que le ofrezcan soluciones, propuestas, programas, incluso que puedan presentar hechos. Esa es la gran debilidad del liderazgo de la oposición, que sigue ausente del debate fundamental que está hoy en la calle, en la vida cotidiana de los venezolanos. 85, 86%, no recuerdo exactamente, le preocupa más la situación económica que la situación política.
Ahora, el Tribunal Supremo ha dictado una serie de sentencias en estos días que tienen mucho contenido polémico. Para algunos son medidas en defensa del Estado. Para otros son abusos del Estado. Por ejemplo, las limitaciones que se establecen a la inmunidad parlamentaria. Cuando asume el Tribunal Supremo las atribuciones de la Asamblea Nacional debido al desacato de esta. ¿Qué percibes tú en cuanto a la inclinación de la opinión pública respecto a esas decisiones? Partimos nuevamente de la preocupación fundamental de los venezolanos, es la economía. Estos son hechos evidentemente que forman parte de la agenda pública, del debate en la calle. En este caso el problema entre el Tribunal Supremo y la Asamblea Nacional. Son problemas que obviamente están involucrados en la agenda pública, pero no son los fundamentales. Lo divide la opinión. Divide un sector de la opinión, pero en definitiva se impone quien resuelva los problemas. Para el gobierno es muy importante porque le permite resignificar la crisis. Con el argumento de que una asamblea que está en desacato no está contribuyendo con la labor de gobierno, no está siendo eficiente la labor del gobierno, no está permitiendo que el gobierno resuelva los problemas. Es una gran oportunidad para el gobierno resignificar la crisis y señalar de alguna manera a un responsable, asumiendo ahora el Tribunal Supremo las competencias de la Asamblea Nacional. Lo está haciendo. Una manera de dinamizar la gestión. ¿Lo está haciendo el gobierno? Le toca buscar ese argumento. Le toca siempre le ha tocado resignificar la crisis, señalando culpables, ¿no? Incluso, si bien la economía es el principal problema y se señalan responsabilidades individuales, en la opinión pública venezolana comienza a señalarse como culpable, no al imperio, que evidentemente tiene injerencia, tiene participación y forma parte del conjunto, de la lista de responsables o de involucrados en la problemática económica, la guerra económica, el imperialismo, la injerencia internacional, el saboteo, la especulación, las estrategias de conspiración. Los venezolanos comienzan a señalar como principal culpable a la corrupción y a la ineficiencia. Es decir, vuelve otra vez el tema económico a hacerse presente. ¿Quién amenaza con más fuerza las posibilidades de resolver los problemas económicos? Los ineficientes, los corruptos. Y comienzan ellos a perfilarse como los principales responsables de la crisis económica o de que no se resuelvan todavía los problemas económicos. Por lo tanto, el debate jurídico entre el Tribunal Supremo, la Asamblea Nacional y todos los temas relacionados siempre van a pasar a un segundo plano. Y se imponen los temas económicos. Finalmente siempre se impondrán los temas económicos, incluso por encima de la ideología. Si bien no hay rupturas ideológicas, la ideología pasa a un segundo plano. Incluso por encima de la inseguridad. Mire, evidentemente cuando le preguntamos a los venezolanos sobre los problemas más graves, te señalan en primer lugar los problemas económicos, desabastecimiento e inflación. Y luego la inseguridad. Pero la inseguridad sigue siendo un problema grave, un problema básico, un problema fundamental para los venezolanos. Nosotros veríamos, en el análisis que hacemos de nuestras investigaciones, veríamos esos dos grandes problemas, los problemas económicos y el problema de la inseguridad, como tareas fundamentales. Y esos son los problemas que hoy concentran la preocupación de los venezolanos. Por eso andan buscando un líder que resuelva. Y por eso Nicolás Maduro en este primer trimestre mejora su percepción como gobernante, porque la gente percibe que la oposición se ausentó, está silenciada con respecto a la agenda de problemas y soluciones del país, y el presidente Nicolás Maduro es el único que de alguna manera hace esfuerzos y se concentra en resolver estos problemas. Por eso crece su valoración positiva. Y los pasos que está dando últimamente el gobierno hacia el sector privado. Son claves, sí. Lo hemos dicho repetidas veces.
Los venezolanos ya no ven en la empresa privada un enemigo, un factor antagónico, un actor antagónico. Los venezolanos, como consecuencia de la crisis y la necesidad de resolver los problemas de producción, distribución, precio, abastecimiento, los venezolanos han vuelto la mirada al sector privado. Hay una revalorización del sector privado como aliado potencial para resolver los problemas. Entonces, en esta dinámica se agrega un elemento importante para construir hegemonía, es decir, cómo el gobierno hace esfuerzos discursivos y programáticos para incluir al sector privado en la gestión económica. Más del 80% preferiría, frente a un político de oposición, preferiría a un empresario en el gabinete económico. Entonces, hay una revalorización del sector privado, hay una revalorización del empresario como un factor fundamental para resolver la crisis. Pero de la misma manera, y esto es lo más interesante, se mantiene el respaldo hacia un Estado fuerte, que supervise, que vigile, incluso que castigue los excesos y fallas, errores del sector privado, los excesos y abusos del sector privado. Entonces, evidentemente hay una revalorización del sector privado y que se convierte hoy entonces en un aliado fundamental para resolver los problemas y para modernizar la oferta de desarrollo económico de la revolución bolivariana. La mayoría de los venezolanos, como hemos visto, la mayoría de los venezolanos, más del 80%, prefiere que el diálogo se haga con los empresarios y no con los políticos. La oposición está ausente del debate y el empresariado se convierte hoy en un factor fundamental para responder a los problemas de la gente, para darle respuesta a las demandas de la gente. Eso es bien interesante. Si me permite avanzar, por eso hoy Lorenzo Mendoza aparece como la opción, dentro de la oposición, como una opción con amplio respaldo. ¿Hacia dónde se mueve entonces la opinión pública? ¿Qué estamos viendo? Eso que tú llamas el péndulo. Sí. Es interesante. Normalmente las crisis económicas debilitan las hegemonías, dificultan la construcción de hegemonías, es decir, debilitan las ideas dominantes. Durante 17, 18 años, las ideas dominantes han sido las ideas de la Revolución Bolivariana. Durante más de 15 años, el comandante Chávez se dedicó no solamente a la gestión de gobierno, sino a cambiar la identidad nacional popular, a incorporar nuevas ideas, nuevos marcos de interpretación, nuevos símbolos, nuevas gramáticas, que cambiaron la cultura nacional popular, la identidad nacional popular. Bueno, esa visión que se construyó a partir del discurso del comandante Chávez durante estos 15 años, sigue intacta. La gente apoya un modelo mixto de economía, apoya un Estado fuerte, vigoroso. Que está consagrado en la Constitución, ¿no? Que está consagrado en la Constitución y que forma parte de los conceptos fundamentales, las propuestas fundamentales de la Revolución Bolivariana. Opción por los pobres, políticas que aseguren la justicia, la igualdad y el bienestar de las mayorías. Es decir, el modelo como tal, no ha habido rupturas fundamentales con respecto al modelo. Ahora, ¿cuál es el talón de Aquiles? El péndulo no se está moviendo a la derecha, se está moviendo al centro. Pero el centro es el centro político del chavismo. La gente lo que está aspirando es que el modelo se modernice, se actualice, incluso desde el punto de vista discursivo y gramatical, simbólico. Está esperando es que el modelo se actualice, se desarrolle. ¿Qué impide que se actualice? Yo creo que hay un debate ideológico que a veces enturbia, dificulta la necesidad de construir, de diseñar, de elaborar un horizonte económico concreto, un horizonte económico con resultados, ¿no? Creo que el debate ideológico afecta mucho la toma de decisiones. Pero se empiezan a dar pasos. Entre los muy radicales, yo vengo de ahí, de la izquierda más radical, son debates interminables, incluso panfletarios, que en este momento son rechazados por la opinión pública porque no contribuyen, no aportan nada, no aportan soluciones y resultados. Entonces ese debate dificulta, pero también la ineficiencia y la corrupción que dificultan, entorpecen el desarrollo de una política económica. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo en este primer trimestre?
con más claridad la definición ya de alguna manera concreta, definitiva, de un rumbo económico, donde la empresa privada finalmente es reconocida como un actor fundamental. Recientemente el ministro de Economía y vicepresidente del área económica, el señor Lobo, afirmó rotundamente que los empresarios ya no son enemigos. Entonces yo creo que el desarrollo de la construcción de una hegemonía por parte de la revolución bolivariana implica hoy establecer alianzas con otros sectores, consensos, consentimientos con otros sectores, incluso no solamente con el empresario privado, con el sector privado. Este sería el escenario, sino con las clases medias populares. El escenario previsible sería ese. Sí, entonces observamos, por lo menos desde el punto de vista programático, tomando en cuenta los anuncios recientes del presidente Nicolás Maduro, observamos un mayor pragmatismo con relación a la solución de los problemas económicos y un señalamiento bien concreto o una invitación bien concreta y bien robusta al sector privado nacional e internacional de incorporarse a las tareas de producción, que es en definitiva el principal problema de los venezolanos. Una política con un contenido ideológico, pero no ideologizada. Exacto. La ideología sigue siendo la guía fundamental de la gestión, del rumbo, de la conducta política del Estado, ¿no? La ideología, la gente no está renunciando a la ideología, por el contrario, se reafirman conceptos fundamentales de la revolución bolivariana. Lo que la gente está sintiendo con sentido de urgencia es la solución de sus problemas económicos, pero la ideología está ahí, no hay ruptura. El péndulo no se movió a la derecha, ocasionada por la crisis económica, el agravamiento de algunos problemas. El péndulo no se movió a la derecha, se movió al centro. Y es el centro, repito, el centro político del chavismo. Es una especie de síntesis de las principales propuestas de diferentes sectores, que se resumen en un modelo de desarrollo económico mixto, con un Estado fuerte, una sociedad con mercado y con Estado, una sociedad con trabajadores y empresarios, una sociedad con pueblo y élites, que de manera concertada por el liderazgo bolivariano, se enrumban hacia la solución de los problemas económicos. Institucionalidad garantizada o no garantizada. Golpe, insurrección popular o afianzamiento de la tesis de la paz y el desarrollo en el marco de la Constitución. La absoluta mayoría de los venezolanos rechaza la violencia, la inestabilidad social y política, las estrategias insurreccionales subversivas. Los venezolanos rechazan absolutamente, de manera mayoritaria, los escenarios de guerra, de confrontación. Es más, buscan un líder ejecutor conciliador. Apuestan más bien a la paz y a la estabilidad. Yo creo que eso es fundamental. Las estrategias insurreccionales, conspirativas, los atajos, tienen un amplio rechazo de toda la población. En el 2015-2014, cuando se inició la estrategia de la salida, cuando se estableció, se ejecutó la estrategia de la salida a través de las guarimbas, las llamadas guarimbas, más del 80% rechazaba esa estrategia, rechazaba esa manera de hacer política. Los venezolanos estaban apostando a la paz, a la estabilidad y a los procesos electorales para tomar decisiones. Entienden hoy, y por eso el amplio respaldo hacia el diálogo, entienden hoy que el antagonismo, la confrontación, la polarización no te dan respuestas ni soluciones, no ofrecen soluciones a los problemas económicos. Por eso solicitan, demandan, piden diálogo, mayoritariamente diálogo, concertación, conciliación, consentimientos recíprocos, reconocimiento, unidad. Ahí está otra bandera fundamental para la revolución bolivariana, que la ha asumido desde que el presidente llegó a Miraflores. ¿Optimista o pesimista? Siempre muy optimista. Esto es un país que ha alcanzado una madurez social y política extraordinaria, que está consciente de los problemas y sobre todo que está consciente de las soluciones, de las vías para solucionar los problemas. Es un venezolano informado, politizado, ideologizado, que hoy tiene urgencias y está demandando respuestas, urgencias económicas, y está demandando respuestas.
pero finalmente hay un país mucho más maduro que rechaza la violencia, la inestabilidad, los atajos, las injerencias, la subversión, la insurrección, y que está apostando por una ruta de diálogo, de paz, de estabilidad, donde participen cada vez más amplios sectores. En este contexto, la oposición aparece desactivada, desconectada, silenciosa. El gobierno del presidente Maduro aparece como un actor fundamental, como una referencia fundamental en este momento que no hay alternativas. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Suerte. gracias. Hasta pronto. Una pausa y a regresar a los confidenciales.